Hoy en Qué pereza coleccionar os voy a traer un vídeo hablando sobre este juego que se llama Hotel Dusk, ¿vale? Hotel Dusk es una aventura gráfica en la que controlamos a Kyle Hyde, que es este de aquí, y fue un juego que salió en Europa el 13 de abril de 2007. Y bueno, en este juego controlamos a Kyle Hyde, que el trasfondo previo que tiene al juego es que es un antiguo policía que tuvo que dejar su puesto de policía y a día de hoy trabaja como vendedor a domicilio en la empresa Red Crown. Y el hecho de que lleguemos al Hotel Dusk es básicamente porque la empresa Red Crown tiene como tal una segunda manera de trabajar, que es tener que encontrar objetos que le mandan sus clientes, ¿vale? Entonces, claro, Kyle va al Hotel Dusk porque un cliente ha mandado recoger un par de objetos que hay allí y es por eso por lo que llega. Y claro, mientras que estamos buscando los objetos, pues entonces es cuando empezamos a descubrir, pues en plan, los misterios que tiene el hotel, los misterios que tiene su inquilino, etc. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los personajes, ¿vale? Los personajes hasta el capítulo 2, todos los personajes que salen hasta el capítulo 2, que es más o menos, pues, poder hablar del juego sin spoiler, ¿vale? Es hasta el capítulo 2 yo creo que se puede considerar. Y luego ya a partir del capítulo 3 pues ya empieza en plan como las tramas más profundas. Os iré poniendo imágenes por aquí de cada uno de los personajes, ¿vale? Pues para que más o menos le vayáis poniendo cara. En caso de que no conozcáis el juego, claro. Bueno, primeramente tenemos a Kyle Hyde, que ya he explicado, en plan policía, bueno, ex policía, ahora trabaja como empleado de Red Crown, etc. El siguiente personaje es Ed Vincent, que también es antiguo policía, es amigo del padre de Kyle, ¿vale? Y es su jefe en la empresa Red Crown. También tenemos a Rachel, que es la secretaria de Ed y es amiga de Kyle. También está Brian Bradley, ¿vale? Que es un antiguo compañero de Kyle cuando estaba en la policía. Y claro, ocurrió un incidente por el que se supone que falleció, pero Kyle Hyde sigue teniendo esperanza de que no falleció, sino que solo desapareció. La siguiente persona es Danny Smith, que es el dueño del hotel. También está Rosa Fox, que es la encargada de la limpieza del hotel. Louis DeNono, que es el botones del hotel, pero conoce a Kyle Hyde porque antiguamente era un ladrón, por lo tanto conoce que Kyle Hyde antiguamente era policía. Martin Summer, que es el huésped de la habitación 211. Ellen Parker es la huésped de la habitación 212. Jeff Angel es el huésped de la habitación 213. Iris es la huésped de la habitación 216. Kevin Goodward y su hija Melissa son los huéspedes de la habitación 219. Y Mila Evans es una chica misteriosa que aparece en el hotel porque la trae Jeff Angel, porque se encuentra con ella mientras que está de camino en plan hacia el hotel y lleva un panfleto. Entonces pues en plan, suponía que quería ir también al hotel. Pero es una chica misteriosa básicamente pues porque no puede hablar. O sea, ella entiende las cosas pero no puede hablar. Y ahora ya aquí, ¿vale? Vamos a entrar un poco en materia de spoiler. Es decir, si por un casual no conocéis el juego, tenéis curiosidad de jugar al juego, pues dejáis el vídeo hasta aquí. En plan, avanzamos más o menos hasta el tiempo que yo ponga en pantalla, ¿vale? Para no comeros ningún spoiler. Y si por un casual pues ya habéis jugado o da igual comer algún spoiler, pues seguid viendo el vídeo. Vamos a empezar con la trama de Martin Summers. Martin se supone que es un escritor de éxito, pero realmente no es así. Él tiene un amigo que se llamaba Alan, ¿vale? Que también quería ser escritor. Y claro, cuando Alan le comentó a Martin la idea que tenía para un primer libro, conforme pudo Martin le robó la idea del libro y se la quedó a él, la presentó a un concurso, ganó ese concurso, publicaron el libro y tal. Y desde entonces Martin ha intentado publicar más libros, pero ninguno ha sido tan exitoso como ese y como que se notaba un poco la diferencia entre, o sea, de calidad entre el primer libro que sacó y el resto de libros que sacó. Y quería encontrarse con Alan porque le reconcomía un poco el cargo de conciencia de lo que había hecho y entonces recordó que le había hablado del Hotel Dusk y dijo, voy a ir a este hotel pues, para ver si puedo encontrar alguna pista de dónde está. La siguiente trama es la de Ellen Parker. Ellen trabajó como maga hace 20 años en el Hotel Dusk, ¿vale? Y casualmente se encontró con su hijo al que había abandonado para poder seguir con su carrera de maga. Estuvieron hablando, medio que hicieron las paces y quedaron en que se volverían a ver al cabo de 10 años. Y Ellen le dio un bolígrafo a su hijo con su nombre, porque claro, se enteró de que quería ser escritor, etcétera, etcétera. Entonces pues, de alguna manera como para incentivarlo a que lo fuera. Y esta vez no hubo una promesa de volver a verse al cabo de 10 años, ¿vale? Y Ellen ya decidió que se iba a retirar de trabajar como maga. Y 10 años después, Ellen llegó al hotel
y había puesto un anuncio en el periódico para encontrarse de nuevo con su hijo en el Hotel Dusk. Y el hijo de Ellen era Alan, es decir, el amigo que desapareció de Martin es el hijo de Ellen. La siguiente trama es la de Jeff Angel. Jeff Angel llegó al hotel de casualidad porque realmente él iba sin un rumbo fijo por la carretera. Su padre, Larry Damon, era un abogado que se había empezado a meter en líos por estar defendiendo a una organización que se llama Nile, ¿vale? Y entonces Jeff Angel decidió que, como no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo su padre, dijo: voy a organizar un robo contra mi padre en el que le voy a robar $20.000, una pistola y un coche. Y entonces pues se fugó. Y digo que llegó al hotel de casualidad porque no llevaba ningún rumbo fijo. Y entonces cuando se encontró con Mila, que llevaba el panfleto del hotel, dijo: bueno, pues será buena idea irme a este hotel para ver qué hago después. La siguiente trama es la de Kevin Woodward y su hija Melissa, pero realmente en plan la trama principal la tiene Kevin. Kevin es cirujano y conoció a su ex esposa Grace en la Galería May en Santa Mónica. Se casaron y tuvieron a Melissa. En una de las operaciones que tuvo Kevin, falleció el paciente. Entonces, claro, como falleció el paciente, pues le denunciaron y tuvo que pagar una indemnización. Como Kevin no tenía ese dinero para pagar, tuvo que su mujer intentar de alguna manera buscar ese dinero. Y contactó con su hermana para ver si le podía prestar ese dinero. Pero como era una cantidad desorbitada, no pudo. Visitó el Hotel Dusk hace tiempo, ¿vale? Para, de alguna manera, poder conseguir ese dinero. No quiero profundizar mucho en esta trama porque esta trama la hablaremos después, ¿vale? Entonces, pues, dejo esto aquí como stand-by. Visitó el hotel, consiguió el dinero de alguna manera y tal. Y se lo dio a Kevin para poder pagarlo. De alguna manera, como Kevin quería saber dónde había sacado el dinero, aunque su mujer le había dicho que no preguntara por dónde había sacado el dinero, como era un tema recurrente y hubo varias discusiones, Grace decidió irse de casa y dejó a Kevin y a Melissa solos. Y un día, Kevin, buscando entre las cosas que se había dejado su mujer, bueno, en este caso ya ex mujer, porque creo que ya están divorciados, encontró una caja de cerillas del hotel. Y entonces pensó que visitando el hotel encontraría alguna pista para poder encontrar a Grace. Y es por eso por lo que están aquí. Ahora vamos con la historia de Iris. La madre de Iris falleció. Y entonces, claro, ella y su hermana acabaron en un orfanato donde fueron adoptadas por familias diferentes. Cuando Iris tenía 20 años, ella estaba trabajando en un restaurante y apareció Grace, ¿vale? Y en un primer momento, pues como que tardaron un poco en reconocerse. Se pusieron a charlar, a hablar un poco de su vida y Iris, pues, de alguna manera como que estaba un poco avergonzada de la vida que tenía en comparación a la de su hermana, que estaba prometida, iba a tener una hija, su marido, o sea, su futuro marido iba a ser cirujano, o sea, bueno, era cirujano ya. Entonces, pues claro, Iris pues estaba un poco avergonzada de su vida. Al cabo del tiempo, Iris decidió seguir su sueño de actriz bajo el nombre de Cecily Lee. Y un día Grace encontró una portada en la que salía su hermana y decidió, pues, quedar con ella, encontrarse y tal y cual, ¿vale? Y claro, esta vez las tornas se habían cambiado, porque era ahora Iris la que le iba bien, en plan con el tema de ser actriz, y Grace, pues bueno, tenía que pagar mucho dinero por lo que le había pasado a su marido, discutían mucho por ello, etc. Entonces, pues claro, Grace le pidió dinero a Iris no se lo podía dar porque era una cantidad enorme, y Grace le dijo que no se preocupara por el tema del dinero, que lo único que habían quedado era para verse y tal, que le echaba de menos. Y claro, ya después de esto no volvió a saber nada de ella hasta que 6 meses antes de pronto recibe un sobre con una carta y una cinta. Y en la carta ponía que tenía que ir al Hotel Dusk y entregar la cinta al hombre que pintaba ángeles, que ya hablaremos más adelante de esta trama también, la volvemos a dejar en stand-by. Vamos ahora con la trama de Louis, ¿vale? Louis, pues ya hemos dicho antes de que era un ladrón en Nueva York, ¿vale? Pero él muchas veces no actuaba solo, actuaba con un compañero que se llamaba Danny. Louis acabó encerrado en la cárcel varias veces por Kyle, pero al fin y al cabo él hacía hurto menor, entonces pues salía en plana al poco tiempo. Danny acabó trabajando con la organización Nile, ¿vale? Y era el que se encargaba de llevar el dinero de un lugar a otro. En plan, como el transportista que llevaba el dinero de un lugar a otro. Un día Danny le propuso a Louis que robara un cuadro de Nile para venderlo, poder quedarse con ese dinero y terminar ya por fin su vida delictiva. Y Louis intentó de alguna manera hacerle cambiar de idea porque no le pareció una buena idea. Pero Danny quería seguir adelante con el plan. Entonces, pues bueno, Danny fue a un almacén de Nile a robar el cuadro y Louis, como estaba preocupado, le siguió. Y acabó en plan en ese almacén también. Y tuvo que ver cómo Danny era disparado
por un miembro de la organización de Nile, ¿vale? Que cogió el cuadro y dinero y se fue de la organización. Louis se acercó a Danny por si por un casual pues seguía vivo, etcétera, etcétera, y le quedaba poco para fallecer, definitivamente. Y Danny le dijo a Louis que esa persona que le había disparado era un agente doble y que realmente trabajaba para la policía. Louis se fue de Nueva York y acabó en el Hotel Dusk trabajando de botones y tal hasta que se encontró con Kyle. Y ya cuando de alguna manera le cuenta a Louis el motivo a Kyle de por qué se fue de Nueva York, le enseña una foto de Danny junto con 2 miembros de Nile y le dice que el de la foto de la derecha es el policía infiltrado. Y Kyle se da cuenta que el policía infiltrado era Bradley. Ahora vamos con la historia de Mila Evans. La madre de Mila falleció en el mismo accidente de avión que falleció la esposa de un amigo de su padre. Ese amigo de su padre era pintor. Bueno, realmente su padre, Robert Evans, también habían estudiado los dos juntos en la universidad, pues pintura, arte, lo que estudiaran, ¿vale? Y pues gracias a ese accidente, por culpa de ese accidente fue cuando se volvieron a encontrar. Y de alguna manera pues volvieron a ponerse en contacto y tal. Robert quiso que su amigo tuviera éxito. Entonces decidió crear una historia sobre un pintor en plan que ya había fallecido y de pronto se habían encontrado sus cuadros. Y entonces él crearía un libro sobre eso y ese amigo suyo pues sería quien pintara los cuadros. Y claro, pues todo esto era prácticamente también para que las obras que conseguía del pintor, Robert las vendía en su galería de arte. Claro, todo esto lo que hizo fue llamar la atención de la organización Nile. Y entonces pues empezaron a trabajar Robert Evans, el pintor, y la organización Nile. Robert compró el Hotel Dusk para que el pintor pues pudiera trabajar allí de alguna manera y poder seguir en plan haciendo sus obras con tranquilidad. Se reunieron en el hotel, el pintor y Robert, y claro, los dos llevaron a sus hijas. Las hijas pues mientras tanto pues estaban jugando por ahí en plan en una habitación apartada y tal y cual y se fueron a dormir. Y en mitad de la noche, de pronto, Mila ve que están secuestrando a la hija del pintor. Y entonces, pues de alguna manera, quiso defender para que no se la llevaran. En plan, pues hizo todo lo posible y tal y cual, pero bueno, no pudo hacer nada y después de eso cayó en coma. Cuando se despertó del coma, se dio cuenta de que no podía hablar y encontró en una mesita un panfleto con el Hotel Dusk. Y entonces pensó que ir a ese hotel le ayudaría pues a recuperar la voz y tal y cual. Pasamos ahora con la historia de Danny Smith. Danny Smith y Robert Evans eran amigos en la universidad, ¿vale? Por lo tanto, Danny Smith era el pintor que yo había mantenido en secreto todo el tiempo, en plan en la historia de Grace y en la historia de Iris, en plan el tema del pintor, ¿vale? Era Danny Smith. Pues bueno, los dos tuvieron vidas separadas, ¿vale? Desde que dejaron la universidad. Danny quiso de alguna manera ser pintor profesional, sin éxito, y Robert compró una galería que era la Galería May en Santa Mónica. Con el tema del accidente de avión que hubo fue cuando se volvieron a encontrar y empezaron a crear la historia de un pintor llamado Osterson. Y uno de los cuadros más famosos de Osterson fue un cuadro de un ángel, ¿vale? Que este cuadro fue el que pretendía robar Danny. Dunning empezó a caer en depresión por el tema de Osterson y llegó a un punto en el que él no quería seguir colaborando en plan con ellos, no quería volver a pintar, etc. Ocurrió la compra del hotel, se reunieron y tal y cual, y entonces fue allí donde secuestraron a su hija Jenny. Le empezaron a chantajear de que como no siguiera pintando, no volvería a ver a su hija, ¿vale? Y entonces, pues bueno, él estuvo pintando hasta que ya pasaron como unos 3 años, que entonces se dio cuenta de que, bueno, ya después de 3 años no volvería a recuperar a su hija y fue cuando dejó de pintar definitivamente. Un día, Robert se puso en contacto con él y le dijo que no perdiera la esperanza, ¿vale? Que siguiera pintando y que seguramente llegaría su hija al hotel algún día. Y claro, antes de comenzar el juego fue cuando llegó Grace al hotel, que sabía el secreto de Osterson y de alguna manera pues chantajeó a Danny diciéndole que como no le diera dinero que iba a contar su secreto. Y entonces fue de ahí de donde sacó Grace el dinero para poder pagar la operación. Y ya la última trama es la de Brian Bradley. Brian fue agente de policía y compañero de Kyle, que eso ya lo hemos dicho antes. Y Bradley se tuvo que infiltrar en Nile para una misión, ¿vale? Pero de alguna manera Robert Evans descubrió que él era un agente infiltrado. Y entonces decidió que iban a secuestrar a su hermana para que hicieran todo lo que él quisiera. Todo lo que en plan la organización quisiera. Debido a esto, pues se acabó enterando del secreto de Danny Osterson y el secuestro de su hija. Y entonces, pues de alguna manera quiso hacer lo correcto, ¿vale? Y entonces
Fue por ello por lo que quiso recuperar el cuadro que estaba robando Dani. Entonces, al ver que lo estaban robando, Bradley fue cuando disparó a Dani y tal y cual, le quitó el cuadro, le quitó dinero a la organización y huyó. Ya llegó el momento en el que Bradley tenía que encontrarse con su hermana, ¿vale? Pero entonces se dio cuenta de que su hermana había fallecido. Entonces, él empezó a suponer de que quien había hecho que falleciera había sido Robert Evans y pues se puso a buscar venganza en contra de él. Después ocurrió el incidente con Kyle Hyde en el que Kyle Hyde le dijo que era un traidor y le disparó y de alguna manera Kyle se pensaba que había fallecido pero realmente no falleció. Bradley sigue vivo. Hubo una vez que Bradley se pasó por el hospital para ver a Mila Evans, la hija de Robert, y entonces de alguna manera pues le recordó a su hermana y fue por eso por lo que le dejó una esclava con el nombre de Mila y le dejó también el panfleto del Hotel Dusk. Bradley llegó al hotel, se registró bajo el nombre de Kyle Hyde y dejó el cuadro del ángel y una serie de pistas por el hotel para que si alguna vez Kyle Hyde llegaba al hotel pudiera resolver todo este misterio. Y además de todo esto, fue Bradley el que encargó a la empresa Red Crown que Kyle Hyde fuera a recoger una serie de objetos a este hotel. Y es por eso por lo que Kyle Hyde llega a este hotel. Y ya con esto ya se acabó todas las tramas que engloban este juego, ¿vale? Quizá a lo mejor ha quedado un poco lioso de yo explicándolo, ¿vale? De por sí hay algunas cosas que son liosas en el juego y que realmente va dando salto de un lado a otro. Entonces yo lo intento explicar lo mejor que he podido. Y eso. ¿Cómo se consigue el 100% del juego? Pues a ver, realmente es un juego entre comillas fácil de conseguir el 100% porque básicamente lo único que tienes que hacer es pasártelo 2 veces. Porque en la primera vez tienes un final y en la segunda vez tienes un final un poquito más ampliado que realmente no es un poco más ampliado, es un poco más claro. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Que seguid el tiempo que tenéis en pantalla si por un caso no queréis comeros este spoiler, ¿vale? Y si por un caso por lo queréis saber lo que sea, pues seguid viendo y ya está. Lo que ocurre al final del juego es que en el hotel entra Jenny, la hija de Dani. ¿Qué pasa? Que en el primer final te lo ponen como que no se le ve la cabeza. Solo se le ve en plan parte del cuerpo. Entonces no sabes quién llega. Pero en el segundo final, o sea, la segunda vez que te lo pasa, ya sí aparece como tal que es Jenny. ¿Vale? Entonces por eso por lo que digo que el final es un poco más claro, pero realmente cuando te lo pasas una vez, puedes saber perfectamente quién llega. Y sinceramente, tener que pasártelo una segunda vez solo para ver un fotograma ampliado, pues es un poco... O sea, tenés que pasártelo en plan, tenés que invertir otras 10 horas, 10, 12 horas en el juego para poder pasártelo, pues un poco, sinceramente, sin más, la verdad. Y en cuanto a superar el 100% del juego, pues diría que habrán sido unas 20 horas aproximadamente. No estoy 100% seguro, ¿por qué? Porque, a ver, yo juego a la 3DS y en la 3DS hay un modo en el que, o sea, hay un programa que te señala en plan las horas que has invertido en cada juego, ¿vale? Las veces que ha hecho sesión, etcétera, etcétera. Y yo había jugado a Hotel Dusk anteriormente, hace unos cuantos años, y claro, a mí se me olvidó borrar los datos para que me contara desde el principio. Entonces, no sé exactamente cuánto tiempo ha sido. Yo diría que fueron unas 18 o 20 horas aproximadamente. No habrá sido más en lo que me he completado el 100% del juego. Pero vamos, ya os digo, que conseguir el 100% en este juego es en verdad un poco tontería. Con pasarte una vez el juego y de alguna manera poder intuir que la persona que llega al hotel es Jenny, ya está. Y si por un casual quieres saber qué ocurre en el final, pues lo buscas y te ahorras 10 horas de juego. Pero bueno. Y ya está, no tengo mucho más que comentar al respecto. Si os ha gustado el vídeo podéis darle me gusta. Si no os ha gustado el vídeo podéis darle no me gusta. Si no estáis suscritos podéis suscribiros al canal. Y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo.